Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo 13. Rey de este país, nosotros vemos a esa mujer y a este país como cosas separadas. No tenemos intención de azotar aún más a las víctimas que fueron engañadas por un demonio astuto. Rey demonio. Sus palabras son tan generosas. Agradezco. Pero, ¿qué demonio? El rey de este país, que exhaló un suspiro de alivio, recogió una palabra inusual de las palabras de Angel y preguntó apresuradamente. Con esa sola palabra, lo comprendí. Ya veo, Angel es realmente apto para ser gobernante. Decidió deshacerse de esa mujer. Puse una cara de, ¿qué estás diciendo?, y miré a Angel. De hecho, Remilia tenía los recuerdos de la doncella que salvaría este mundo. Sin embargo, en esos recuerdos, no aparece una existencia tan malvada. ¿Verdad, Remilia? Sí. Pero, un demonio. Ciertamente, pensé que lo que estaba dentro de esa persona no era el alma de la doncella estelar, sino algo más, una existencia maligna. En realidad, probablemente era una mujer que no era un demonio ni nada por el estilo, y que vivía en el mismo mundo que Emi. Solo su personalidad era excepcionalmente mala, ¿verdad? Me di cuenta después de decirlo en voz alta, pero me detuve justo antes de pensar, ¿qué habrá pasado con el alma original de la doncella estelar? Bueno, no importa. Si fuera Emi, seguramente le importaría, así que si esto se resuelve, pensaremos en algo. Esa profecía y la realidad están en desacuerdo. Remilia fue expulsada por una falsa acusación, y aquellos que se suponía que salvarían el mundo con ella, tus ex prometidos y ex amigos de la infancia fueron seducidos por ese demonio, y Remilia viajó sola por las ruinas de todo el mundo, fundando ciudades y salvando gente. ¿Lo sabías? Sabía por los informes de los logros de las ciudades gobernadas por la señorita Remilia, y que ella frecuentemente se adentraba en mazmorras para obtener fondos para su operación, pero que la señorita viajara sola por todo el mundo. Probablemente no sabes que ella visitó los templos de las diosas, hijas del Dios Creador, y que su corazón puro fue reconocido, otorgándole innumerables bendiciones, después de haber expulsado a esa persona, a quien deberías llamar santa, por una falsa acusación. Para mi vergüenza. No se puede evitar, aunque había vigilancia, no podían seguirme dentro de las mazmorras de alta amenaza. También usé la teletransportación desde mazmorras cercanas hasta países extranjeros para despistar. Así, Remilia, que incluso obtuvo el poder de la purificación, apareció sin miedo en el reino demonio. Mientras los humanos aún estaban inmersos en prejuicios contra los demonios, Remilia, junto conmigo, unió fuerzas para destruir al dios maligno que estaba dañando al dios creador. El dios maligno a menudo engendraba demonios, causando terribles daños tanto a los demonios como a los humanos. No solo quitaba vidas, sino que también otorgaba poder a existencias tan malvadas y las enviaba al mundo humano, y probablemente intentó eliminar a Remilia, quien sería la que los purificaría en el futuro, mediante intrigas. ¿Qué? En eso sí compadezco al príncipe heredero. Que le hayan implantado a la fuerza un falso amor por la maldición del demonio. Eso. Entonces, yo, por culpa de ese demonio, hice algo como traicionar a Remilia. Aparté la mirada con tristeza de Williard, quien tenía una expresión de dolor en el rostro. ¿Qué? ¿Te das cuenta ahora? Fuiste engañado y utilizado porque eres un tonto. Tenías una relación de confianza con Emi, pero creíste las palabras de esa mujer, ¿verdad? Mientras fingía estar confundida, en realidad podía comprender en gran medida lo que Angel estaba pensando, aunque fuera una suposición. Al igual que cuando les conté a los demonios sobre el dios maligno, en este país, planea convertir a Pina en un símbolo claro de culpa, cargarla con todas las calamidades y encubrirlo todo. Pina, por su conocimiento de su vida anterior, ya sabe que el dios creador, objeto de adoración de los demonios, cayó y se convirtió en un dios maligno que casi destruye el mundo, y que los demonios son la forma final de la locura. Probablemente planea eliminar las verdades inconvenientes para los demonios junto con la vida de Pina. Pero no, Angel. Esa mujer es mi presa. Debe vivir miserablemente, siendo insultada por ser conocida como una gran criminal,
arrepintiéndose y arrepintiéndose de sus acciones, y luego sufrir mucho tiempo antes de morir. No le daré la salvación de la muerte matándola de inmediato. Lo importante es el arrepentimiento, no necesito expiación ni reflexión. Quiero que muera odiando a su yo pasado, arrepintiéndose toda su vida de no haber mentido y tendido una trampa a Remilia, con esa naturaleza sucia y sin arrepentirse en absoluto. Si le digo a Angel, fingiendo ser una buena persona, no quiero quitarle la vida, quiero que viva para expiar sus pecados, ¿podré salvarla? Ah, qué nostálgico este senador. Recuerdo que Amy, Willard, Claude, David y Stefan solían tomar el té aquí. Remilia, no, Remy, cuando era estudiante, ¿qué te hice en ese momento? Yo, que caí en la trampa de Pina, no, de ese demonio, no te creí e hice algo así. Te lastimé mucho, a ti que debías ser importante. Sí. Pensé que habíamos construido una confianza mutua, así que en ese momento estaba muy triste. Nadie creyó mis palabras. Todos se dejaron engañar por la señorita Pina y se unieron para mentir y condenarme. Lo siento mucho de verdad. Angel me dijo que esa maldición no era para lavar el cerebro o controlar, ni para quitar la razón, sino solo para hacer que te enamoraras de la señorita Pina. Usted mismo, Will, juzgó, conociendo mi carácter, y aún así creyó todo lo que dijo la señorita Pina. Remy. No es así, yo estaba deslumbrado por ti, deslumbrado por tus ideas y talentos que yo no tenía. Te envidiaba, y no me sentía digno de ti. Al creer las mentiras de ese demonio, inconscientemente pensé en igualarme a ti. Te amo, Remy, por favor. Adiós, príncipe Willard. Remy. Un día, después de que la velada terminara y el alboroto se hubiera calmado hasta cierto punto. Fui invitada al castillo real y tuve una conversación con el príncipe. Aunque gozo del favor de Angel, ahora que la doncella estelar es considerada una falsificación, o más bien, ellos la consideran una falsificación. Deben haberme deseado por mis logros al salvar al Dios creador y por las bendiciones de varias diosas como la purificación, la fertilidad, la curación y la prosperidad. Amy estaba tan obviamente enamorada de Willard que se notaba a simple vista, así que parece que organizaron esta reunión con la esperanza de algo más, aunque fuera una disculpa no oficial. Le dirigí a Willard una sonrisa que parecía triste y le dije palabras de despedida, luego me levanté de mi asiento. ¿No será tonta? Qué bien planeo intentar complacerme asignándome a un Willard en declive, de quien se rumorea que será desheredado. Recorrí el sendero desde el senador en el jardín, donde Amy y Willard solían jugar a menudo. Aunque no lo vi, Angel, que parecía estar cerca, apareció y se puso a mi lado. Parece que realmente lo ha superado. Sí. Ese día en que mi confianza fue traicionada, el primer amor de Remilia terminó. Me pregunto si Amy puede escuchar a Willard llorar arrepentido por ese día. Remy. Si el lamento de ese tonto, que busca a Amy como si pidiera salvación mientras solloza, pudiera sanar un poco las heridas del corazón de Amy, sería bueno. También recuerdo la última vez que hablé con Claude, David y Stefan. David se me aferró, frotando su cabeza contra el suelo. Dijo que estaba tan feliz de que Remilia lo celara que, al usar a Pina, se dio cuenta de que no podía desobedecerla por miedo a ser odiado. Stefan, al parecer, pensó que si la relación entre Willard y Remilia se deterioraba, él, como amigo, podría mediar y Amy podría confiar en él. Es realmente lamentable que Amy fuera traicionada y herida por una autoestima tan trivial, y qué tontos debieron ser esos hombres. Claude, al ver que el corazón de Willard comenzaba a inclinarse hacia Pina, planeó que si la otra parte era la doncella estelar, podría lograr la anulación del compromiso por parte de la familia real. En ese caso, albergaba un deseo oscuro de poder hacer suya a la cuñada, que había sido dañada por conveniencia real. Y aún así tuvo el descaro de decir, todavía puedo llamarte hermana mayor. Por supuesto, lo rechacé llamándolo hijo del duque Graupner, con el pretexto de que yo había sido separada de la familia ducal Graupner. Entonces, con una expresión de desesperación, se quedó aturdido y con una sensación de desolación, como si hubiera sido abandonado. Me da risa, cuando él fue el primero en desechar la confianza de Amy. Si te arrepientes hasta el punto de llorar, no deberías haber traicionado a Amy.
Las lágrimas de arrepentimiento que derraman consuelan un poco el corazón de Emi por haberla perdido. Además, me alegra que haya sido más efectivo de lo que pensaba y que nadie se haya dado cuenta. Tomé como referencia el texto descriptivo de un objeto de una historia y creé algo parecido a una droga de la verdad inhalable. Con esto, si lo hago un poco más fuerte, podré usarlo con Pina y divertirme. Pina, después de todo eso, logró que su petición de clemencia fuera aceptada y solo su vida fue salvada. Yo no dije nada. Yo no dije nada, ¿verdad? Como parte de la sentencia del juicio, le quemaron la garganta para quitarle la voz, borraron el hecho de que era la doncella estelar, y le asignaron la tarea de aplicar continuamente mejoras de eficiencia a los prisioneros en las minas de las colonias donde los convictos realizaban trabajos forzados. Como Remilia, dije algo ingenuo como, nadie ha muerto, y lo que esa persona me hizo ya está bien, y se preocuparon tanto que solo me dijeron, estás encarcelada y nunca podrás salir, así que tuve que investigarlo yo misma. El hijo del patriarca de la casa que administraba a los prisioneros allí era uno de los guardias del príncipe heredero, cuya vida fue arruinada por Pina. ¿Puedes imaginar el trato que se le ordenó solo con eso? Al parecer, un hombre que odiaba a Pina le quemó la cara en la prisión. Su cara estaba quemada y desfigurada, pero debido a que los funcionarios hacían la vista gorda intencionalmente, los hombres criminales le exigían un trabajo físico diferente al trabajo forzado, y fue solo después de que la encontré con mi familiar que descubrí los horribles actos que le hacían. Si no fuera por el lunar en su cintura, no la habría reconocido. Con su garganta apenas capaz de hablar, murmuraba intermitentemente su resentimiento hacia Remilia. Después de ese incidente, muchas familias tuvieron que desheredar a sus hijos e hijas porque se reveló que habían dado falso testimonio en la condena de Remilia, y supongo que había muchos nobles que odiaban a Pina hasta el punto de querer matarla. Angel le ha ordenado estrictamente que no la mate, porque a Remilia le preocupa, y cada vez que está a punto de morir, incluso usan pociones hechas por demonios, así que parece que está experimentando un infierno viviente una y otra vez. Por otro lado, también le han quitado la capacidad de quedar embarazada, y parece que la consideran un juguete al que se le puede hacer cualquier cosa si no se le mata. ¿Ya está bien? ¿Es lo que realmente siento? De hecho, no pido ningún castigo, porque Emi diría que quiere expiación, pero no era una niña que pidiera un castigo que hiriera a alguien. Es solo que Angel y la familia real, que interpretaron la voluntad de Angel, lo están haciendo por su cuenta. A mí no me importa lo que me hicieron. Pero nunca perdonaré lo que le hicieron a Emi. El suero de la verdad ya está a un nivel práctico, pero el uso repetido de drogas fuertes puede dañar el cerebro, así que pronto tendré que completar la magia para mirar dentro de la mente. No sería divertido si se volviera loca por las drogas. Quiero escuchar en detalle de sus propias palabras lo miserable que se siente esa mujer, cuánto se arrepiente y cuánto me odia. Sí. Una vez al año, digamos, si Pina se arrepiente de corazón, quiero concederle el indulto, y vayamos a verla en persona. Si yo voy, Angel cegueramente me seguirá preocupado, ¿verdad? Delante de esa mujer, protegida por Angel, a quien ella se aferró hasta el final, quiero decirle amablemente, si reconoces tu culpa y te arrepientes de corazón, hay otro camino. ¡Qué buena idea, qué emoción! El ducado también está viendo cómo sus ingresos disminuyen gradualmente. Solo por mantener las apariencias y no reducir los gastos, tardará unos años en vivir de deudas. Hay que sabotear las inversiones para que no tengan éxito y, por debajo de la mesa, conseguir prestamistas de mala reputación con enemigos políticos como respaldo. Este país también está siendo invadido gradualmente por mis manos. Aquellos que ayudaron a Pina con su falso testimonio no fueron directamente atacados, pero logramos cerrar el brillante futuro de todos ellos. Los nobles y los funcionarios de origen plebeyo ya no ascienden, y dependiendo de la magnitud del falso testimonio, han sido relegados a puestos sin importancia o han sido despedidos por no ser dignos de confianza personas que fabrican crímenes. Bueno, esto es lo que se merecen. La toma de poder aún está lejos, pero el rey actual debe abdicar pronto. ¿Por qué no necesitamos un rey incompetente que no puede ver a través de la mentira de una niña, verdad? Para evitar tragedias como la de Emi, es necesario cambiar fundamentalmente la educación de los hijos e hijas de los nobles y reformar la academia y la sociedad noble. A mitad del sendero del jardín,
Ángel se detuvo de forma antinatural y se volvió hacia mí con una mirada seria. El brillo intenso, como oro fundido, relucía suavemente bajo la luz del sol. Remilia, pensaba decírtelo de nuevo cuando tú y ese príncipe resolvieran sus asuntos. Quiero que te cases conmigo. Ah, Ángel. Claro, sé que hay problemas con la raza, la esperanza de vida, etc., pero apareciste sola ante mí. Remilia, que es tan ingenua y vulnerable, pero no puede dejar a la gente sola, me gustas. Quiero proteger a esa Remilia, y si es posible, quiero hacer feliz a Remilia con mis propias manos. Con esas palabras, sentí una alegría que me dejó sin aliento. Él ama a la Remilia de Emi, que es ingenua y vulnerable, pero demasiado amable para dejar a la gente sola. Él dice de corazón que quiere hacer feliz a esa Remilia. Sí, la Remilia, que era Emi, era ingenua, tan amable que derramó lágrimas de compasión por la Remilia que murió como villana, y aunque fue herida muchas veces por los Williard que se cruzaron en su camino, ella es una chica maravillosa que, a pesar de no tener ninguna obligación, puede salir corriendo y decir, quiero hacer algo, porque no ayudar cuando hay una manera de salvar es lo mismo que abandonar. Sentí como si mi dignidad, la más importante para mí, hubiera sido abrazada con fuerza, y derramé lágrimas. Ángel, estoy tan feliz. ¿Está bien que me convierta en tu esposa? Pero, siento que contigo puedo ser feliz. Remilia, te haré feliz. Absolutamente. Ángel, que me abrazó, debió ver que no había mentira en mis palabras. Puso una cara un poco avergonzada por haber comprobado inconscientemente la veracidad de las palabras de la mujer de la que estaba enamorado, pero aún así, en su interior, se sintió aliviado y mostró alivio en su rostro. ¡Oh, qué alegría! Ángel ama tanto a la Remilia de mi Emi. Y yo también puedo amar a Ángel, que ama tanto a la Remilia de Emi. Además, tener un final feliz con Ángel era lo que esa mujer deseaba. Decía que Ángel era su favorito. No solo en la historia, sino que también compró novelas spin-off donde Ángel era el protagonista, escuchó historias detrás de escena de Ángel en los talk shows de los creadores, recordaba todas las líneas y opciones de los eventos del juego, y se jactaba de saber todo sobre Ángel, incluso cosas que no estaban en el libro de configuración. Y ahora he conseguido a ese Ángel de la manera más miserable para esa mujer. No hay nada más feliz que esto. Imaginar la frustración de esa mujer hace que mi vida de casada con Ángel parezca muy feliz. En el jardín rodeado de flores, en el lugar donde tenía recuerdos con Williard. Remilia le dio su primer beso a Ángel, mientras miraba de reojo el cenador donde Williard solía estar. Dime, Emi. ¿Todavía está tu alma dentro de mí? Seguro que sí, lo sé. Solo está durmiendo, y aunque ahora no puedo sentir nada, sé que estás dentro de mí. Primero, deberíamos hacer algo con la esperanza de vida. Debería haber un alquimista suicida que obtuvo la inmortalidad como personaje objetivo, así que primero tengo que encontrarlo y pedirle su cooperación. Una vez que resuelva mi propia esperanza de vida, planeo investigar el alma a fondo. ¿Cómo a Emi no le gustaría que usara el cuerpo de otra persona para transferir su alma? ¿Debería desarrollar muñecas parecidas a humanos en paralelo? No, ¿un homúnculo sería más apropiado que una muñeca? No lo sé, primero tengo que poder comunicarme con Emi para decidir la dirección. Tal vez diga, quiero ser un gato, como pensaba antes. Parece que la forma más exitosa sería preparar un cuerpo humano dentro de mí, ya que se completaría en un área cerrada dentro del mismo cuerpo, es decir, siento intuitivamente que la forma más exitosa sería que yo me uniera a Ángel y quedara embarazada, y luego transferir a Emi antes de que el alma se aloje allí. Eso también es bueno. Por supuesto, la volveré a llamar Emi, y la criaré como una Emi completamente nueva que no sabe nada de la traición de los Williard. Así como la madre de Emi la trató, yo también amaré y mimaré mucho a Emi, y aunque a veces podamos discutir, nos convertiremos en una familia llena de amor. Y así, Emi, tal como me prometiste cuando eras pequeña, ahora yo te haré la chica más feliz del mundo.